cada vez que iba a llamar me salía una grabación. Listo, gracias. ¿Ahí? Sí, ya. Grabando. Perfecto, sí, ahí es. ¿Ahí sí es? Sí, doctor, ya. Gracias. Bueno, entonces por ahí estaba oyendo a alguien muy lejos. Mire, yo no sé si el profesor de la clase anterior les hizo un comentario de la reunión que tuvimos esta tarde, profesores, decanos, con don Isaac Moreno, que es el presidente de la universidad. Pero Comentó el doctor Ruiz. Pero de todas maneras yo les doy mi apreciación de lo que pude percibir esta tarde en esa reunión. Realmente el coronavirus, el COVID, nos descuadernó a todos, a todos. Yo no creo que haya una persona que no le haya tocado el bicho ese, el coronavirus. Y entonces, el ideal es que haya pues una sana relación entre el COVID y la economía. Entonces todos los países están tratando de volver a como estaban antes de la pandemia. Y entonces, así sea corriendo riesgos, ustedes ven que en Europa, en España, en muchas partes, ya la gente salió a la calle sin tapabocas, sin protección, se fueron a las playas. Y nosotros aquí en Colombia hicimos otro tanto también, nos fuimos a las playas y nos quitamos el tapaboca. Muy bien, ese es como el deseo natural. Todos queremos volver a como estábamos antes. Y la universidad también quiere eso, también quiere volver a la normalidad como estábamos antes. Entonces, se tomó una determinación y es que a partir del próximo módulo, que se inicia el 9 de noviembre, vamos a volver a la alternancia, es decir, una clase virtual, otra clase presencial. Parece, yo no lo he mirado, mírenlo ustedes a ver, porque yo no he mirado, parece que hay un decreto, el 216 de este año, de la Secretaría de Educación del Distrito, que faculta a la universidad para volver precisamente a la virtualidad y a la presencialidad, es decir, para que haya alternancia entre la virtualidad y la presencialidad. Entonces, se determinó que el próximo 9 de noviembre comenzará la universidad a indicar y señalar las clases que se van a tomar personalmente y las clases que se van a tomar virtualmente. Quiere decir que si a ustedes les toca una materia y tienen que verla personalmente, entonces les va a tocar ir a la universidad. Tienen que ir a la universidad. Y nosotros los profesores también tenemos que ir. Pues hay protocolos, ¿no? Y pues gracias a Dios los salones de nuestra universidad son grandes. Y entonces ahí nos podemos acomodar, pero sin estar demasiado acomodados, mejor dicho. No podemos estar pegados el uno al otro, etcétera, no. Va a haber un distanciamiento, no sé si son 2 metros a la redonda cada uno,
Y entonces ahí llegaremos protegiéndonos nosotros y protegiendo a los demás. Tenemos que llegar forzosa, obligatoriamente con el tapabocas. Tapabocas. Si se puede usar una careta de esas, pues úsenla. También esto es decisiones con un alto sentido de responsabilidad, que si el alumno que se siente mal, que se siente como con algunos síntomas por ahí de COVID, pues no vaya a la universidad. ¿Por qué? Porque va a contagiar a todos los demás. Entonces, sí, la decisión está tomada. El próximo 9 de noviembre empezaremos con la alternancia. Es la universidad la que nos va a indicar qué materias y en qué horario se van a tomar en forma presencial. También autoriza ese decreto 216 a recibir clases los sábados. Entonces los sábados tenemos que ir profesores y alumnos. Yo como profesor no puedo decir, oiga, no, yo no voy el sábado, qué mamera, qué jartera, yo me tengo que quedar, me quiero quedar en mi casa. No, no, no. Si a mí me señalan clases el sábado, tengo que ir a clases el sábado. Ese es un horario del sábado que puede ser de 7 a 4 de la noche y puede ser de 7 a 10 de la noche. De todas maneras, esperemos a ver cómo la universidad va a reglamentar esas clases. Pero desde ya metámonos en la cabeza que la idea es volver a la normalidad. Eso quiere la universidad. Y yo también quiero volver a la normalidad. A mí este cuento de las clases virtuales, pues no me convence mucho. Me gusta entonces la presencialidad. Pero la presencialidad, es decir, con la presencialidad se corren riesgos. Porque si yo estoy enfermo y no digo nada y dicto clase, pues los puedo contagiar. Lo mismo que si alguno de ustedes tiene síntomas y va a clase, los contagia a todos. Entonces la Pero los responsabilidad asintomáticos, es que ese es el problema, ¿no? Que el asintomático no sabe que lo tiene. Ese es el gran lío. Sin embargo, cualquier síntoma, uno conoce su organismo y uno sabe en un momento determinado si el organismo de uno está sufriendo algo. Ahí, esa es una voz de alarma. Pero lo que yo quería decirles es que, pues, la intención de la universidad es volver a la normalidad. Entonces, a partir del 9 de noviembre, vamos a empezar con algunas clases presenciales. Entonces, la universidad nos dirá en qué casa, en qué edificio, en qué salón, cuál es la materia y cuántos van a ser nuestros compañeros para estar en el aula de clase. Lo mismo como profesores, pues yo no puedo esperar a tener un alumnado, un curso con 50, 60 alumnos, no, eso ya no. Pero sí 20, 25 por ahí. Y que nos vamos a acomodar respetándonos, tratando de no contagiar al otro y que no nos contagien. Entonces, esto es una manera gradual de ir volviendo a la universidad. Y es que a la universidad tenemos que volver, hombre. Es que este cuento fue que nos sacaron a la brava a la universidad. Nos sacaron y nos echaron a las casas sin poder salir. Y lo malo es que ahora hay mucha gente que no cree en el virus. Hay mucha gente que cree que eso es un invento, que es un pretexto, que se lo inventaron y que no hay ese tal virus. Entonces la gente y los comerciantes haciendo mucha fuerza, ¿por qué?
porque los comerciantes están quebrados. Entonces los comerciantes haciendo mucha fuerza para que la gente salga a la calle y vaya a los restaurantes y vaya a los bares y vaya a las discotecas y vaya a todas partes y la gente sigue gastando plata como hacía antes. Pero esa parte está fregada. Entonces yo vi en televisión gente que iba a las playas de Cartagena, a las playas en Barranquilla, sin ninguna protección y convencidos de que eso del virus es cuento, es mentiras. Pues el virus no es mentira, no es cuento. El virus es real y es un enemigo que está ahí. Lo malo es que estamos siendo atrevidos saliendo a la calle sabiendo que el enemigo está por ahí. Y entonces, pues parece que si uno se cuida con el tapabocas o con una careta, pues como que está como medio protegido. Ahora, yo he estado viendo que las tales vacunas no están sirviendo para nada. Las vacunas están enfermando a las personas de una serie de males diferentes al COVID. De todas maneras, pues tenemos que lidiar la realidad con las determinaciones del gobierno, de la Secretaría de Educación del distrito y con las determinaciones de nuestra universidad. Entonces tratemos de colaborar lo mejor que podamos. Tratemos de ir a clase cuando nos digan que es presencial. Entonces vamos a clase, pero vámonos cuidándonos y cuidando a los demás. Entonces tiene que haber un distanciamiento. Las clases no podrán ser como antes dentro de esa camaradería. Yo me acuerdo que yo tuve un curso donde todos los días un muchacho te llevaba a su vecino huevos duros. Y entonces se sentaba ahí y entonces se daban los huevitos duros y llevaban yuca y papita y todas cosas y comía. Pues eso ya no lo podemos hacer, ¿no? Entonces tenemos es que ir a sentarnos y estar lo más cerca y lo más lejos posible de nuestro compañero. O sea, 2 metros a la redonda. Esa es la alternancia. Entonces tratemos pues de que la universidad se vaya regularizando. No es capricho, es como un deseo normal y lógico de nuestras directivas de volver como a normalizar, a regularizar la universidad. Entonces, tampoco podrá haber saludos como antes, que viene la compañera y yo le doy un beso, así sea en la mejilla. Ese beso no se puede dar, no podemos darnos besos, no podemos darnos la mano, en fin. Entonces, un distanciamiento social. ¿Sí sabían de eso? ¿Les habían comentado? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, profe. Pero estamos en desacuerdo la mayoría. Sí, ¿por qué? Cuéntame, ¿quién habló? Andrés Cruz. Andrés, ¿por qué, Andrés? Cuéntame. Por muchas cosas, mi doctor. Me Porque es que interesa. obviamente la universidad está haciendo las cosas sin ningún consentimiento de los alumnos. O sea, sí, para mí sí es un capricho lo que está haciendo la universidad. Sin ningún consentimiento de los alumnos. Y obviamente, si no estoy mal, Sí. ahorita que una compañera también nos expuso el tema, el decreto 16 del 30 de septiembre del 2020 de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá habla de que los consentimientos de cada persona, ¿sí? Pero obviamente la universidad no está siendo consciente con nosotros y no nos está preguntando tampoco a nosotros nada si estamos en acuerdo o en desacuerdo con dicho decreto. Sí. Es que yo honestamente, yo no he consultado el decreto 216, creo que es.
de la Secretaría de Educación del distrito. Entonces, ¿tú consideras, Andrés, que la universidad debe como solicitar al estudiantado la autorización para hacer estas clases de forma presencial? Claro, mi doctor, porque es que algunos compañeros o como yo, que vivo con mi señora abuela aquí en el municipio de Puerto López, y las clases van a ser 2 días a la semana, o algunos compañeros que también viven en Bogotá con sus papás, con sus seres queridos, de que de pronto ya tienen alguna, ya la edad muy avanzada. Entonces, pues, creería que eso la universidad tiene que tener consciente de las cosas también, y no solo por caprichos de ellos, ir a la universidad. Sí. Bueno, el deseo de la normalidad, el deseo de volver a lo Sí, que todo el mundo éramos, queremos, ese todo el es mundo queremos, pero un claro, deseo lógico, un deseo claro, natural, entendible, y que pues nosotros debemos como colaborar para que volvamos otra vez a la claro. normalidad, Profe, ¿puedo ¿cierto? opinar? Yo no veo esto como impositivo, yo no lo veo así como impositivo, sino como un intento de ver si podemos volver a ser como antes. Doctor, Entonces, es que una cosa es como su merced nos lo está planteando. Buenas noches. buenas Yo soy noches. ¿Quién habla? Edgar Carranza, doctor. Edgar, prende tu... Ya. Te oigo lejos, sí. Sí, ya te- Cuéntame, Edgar. Pues doctor, de cierta manera, pues el docente de la primera hora, pues tuvo a bien manifestarnos lo expuesto en la reunión, pero digamos que él nos manifestó de cierta manera muy taxativo que las evaluaciones iban a ser en la universidad. Pues nosotros expusimos nuestro punto de vista porque también es muy importante, porque de cierta manera pues nosotros hacemos a la universidad. Pero lo que manifestábamos, doctor, es que no es el momento propicio para volver a ese tipo de normalidad. Todos queremos, usted no sabe la desesperación, si se puede llamar así. Sí. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo mis padres en Santander y llevo 9 meses sin verlos. Uy, Edgar, terrible. Son adultos de la tercera edad, porque yo también ya tengo mis años. Y la preocupación a diario de saber que ellos tienen que salir a hacer sus diligencias, ir al médico, recoger medicamentos. Bueno, claro, claro. el diario vivir. Es impresionante, doctor, sentir el agobio de hijo, de preocupación por sus padres. Claro. Ahora, no sé hasta va a llegar este tipo de alternancia y tener uno que llegar a su casa. Tengo 2 hijos pequeños y contagiarlos de cierta manera. Sí. Gracias a Dios, digo yo, gracias a Dios por mi parte, pues yo tengo mi carro, pues no tendría que coger servicio público, pero los compañeros que sí tienen que cogerse este tipo de transporte es nefasto. O sea, pretender que en este momento la pandemia, como su merced lo dijo ahorita muy claro, ya terminó. No. No, es fatal. Eso es mentira, el que Qué diga bueno eso. volver a la normalidad, pero yo creo que no es el momento, diría yo. Profe, yo quisiera decir lo siguiente. Siempre y cuando la universidad respete unos protocolos de alternancia, y pongo el modelo, digamos, de la única universidad que conozco que tiene un protocolo autorizado, que es la Universidad de La Sabana. Y ellos tienen una línea donde les llevan la ruta a cada uno de los estudiantes que llega. Le toma la temperatura, hay puntos de desinfección, porque ya en este momento la curva de contagio está muy avanzada. Yo trabajo en una IPS y nosotros estamos trabajando online precisamente porque no pudimos con la pandemia. O sea, médicos que trabajan con nosotros están contagiados. Caray. Entonces a nosotros ya nos toca desde la casa, básicamente. Entonces, es claro que en este momento el contagio está disparado. Si a mí me dice la universidad que va a respetar el protocolo de persona por persona,
como lo establece la norma y el Ministerio de Salud, que a cada uno tiene que tomarle la temperatura de entrada y de salida, que tiene que haber punto de desinfección y que no vamos a estar todos los que estamos, por ejemplo, acá estamos 62 personas en Zoom, no vamos a estar en un curso, en un salón, y que tiene que haber ventilación y que tiene que haber un montón de medidas de bioseguridad reales, que no es un tapabocas. Eso es lo que nosotros creemos, que la única medida es el tapabocas, pero eso no es verdad. O sea, el tapabocas tiene un nivel de protección, pero hay contagio. Limitado. En la superficie dura el virus más o menos 30 días. Entonces, si me dice la universidad que va a poner todo esto, pues yo con mucho Sí. gusto voy. Creo Pero que si sí, me dice Adri. Creo que la claramente, universidad va a poner todo eso. Hay unos protocolos y la sí, universidad pues Profe, es la nos única. Lo tocaría, que pasa es que nos- ahora bien, la Universidad de La Sabana sí abrió su portal para que los estudiantes que pudieran, quisieran, no tuvieran ningún antecedente médico, ni algún patógeno, y fueran a su universidad, a su campus, lo hicieran bajo la responsabilidad. Yo creo que además acá, digamos, el profe ya es de una edad y acá también estudiamos con gente ya de otra edad, que eso aumenta el nivel de riesgo para todos los que estamos aquí. acuerdo, Pues de está acuerdo. perfecto que muchos quieran volver, ¿sí? Pero otros tenemos que, digamos, yo vivo con mi papá, es diabético, hipertenso, mi mamá también, y Terrible. yo llevo 3 meses encerrada. O sea, Claro, llevo mucho tiempo encerrada porque el riesgo es mayor. claro, Entonces, claro. yo creo que eso es lo que la universidad tiene que por lo menos dar a elegir al estudiante. El estudiante tiene que tener la facultad de decir, yo siento que soy un nivel mínimo de riesgo y si me da, no pasa nada. Pero si solo es un tapabocas y un gel desinfectante, no va a pasar. O sea, ya el coronavirus está en nuestro círculo cercano y es ahí donde nos tenemos que cuidar. Te y es que no, la estoy universidad entendiendo no ha muy bien. preguntado, la universidad no ha preguntado qué personas tienen prescripciones médicas o qué familiares tienen prescripciones médicas. Eso me parece el colmo que no lo hayan preguntado por la plataforma al menos. Que hagan una encuesta, o sea, no se demoran haciendo esa encuesta absolutamente. Yo, yo trabajo en programación y eso no se demora 5 minutos en hacer una encuesta de ese tipo. Creería yo que lo tienen que hacer. No, y estoy pensando en algo que la universidad debe explicarle a los alumnos qué va a hacer, cuál va a ser su protocolo, cómo va a actuar, qué garantías le ofrece la universidad a los estudiantes y a los profesores, cómo va a ser todo eso. Porque es que, sí, muy bien, toman una decisión y dicen empezamos, pero es valedero lo que ustedes me están exponiendo. Tanto que yo voy a hablar mañana con el doctor Isaac a explicarles estas inquietudes de ustedes, porque es sano que ustedes sepan en qué condiciones van a volver a la universidad. Porque tú dices, bueno, yo salgo de mi casa, dejo a mis padres, pero yo corro el riesgo de adquirirlo y contagio a mis padres, ¿cierto? Entonces la universidad, ¿qué va a hacer? ¿Qué ofrece a los alumnos? ¿Qué garantía ofrece para que los alumnos puedan volver y volver bajo una sanidad extrema? Estoy entendiendo eso. Alex, Solicitamos que por favor nos comparta la universidad el protocolo que tiene autorizado. Debemos conocerlo antes de iniciar. me parece muy bien. Señor. Entonces, En la plataforma no hay ninguno, no han subido nada. Nada. no se ha subido. Y Entonces, profesor, Está solo lo que presentaron supuestamente, pero obviamente no, y también saben que es súper importante que nos muestren el protocolo de limpieza y desinfección que va a manejar la universidad, porque si por cada 4 o 5 pacientes que están en un recinto como un área común, se debe hacer desinfección y limpieza cada hora y 15 minutos. Yo no creo que la universidad cuente con el personal de limpieza y mantenimiento para que nos esté desinfectando las áreas cada hora y 15 minutos. Yo no creo que eso vaya a pasar.
la verdad. Y lo que decía la compañera ahorita, un tapabocas no nos va a asegurar nada, ni tampoco un gel o un supragel, eso no nos va a asegurar nada. Entonces también es importante que nos muestren el protocolo de limpieza y desinfección de áreas y que nos aseguraran que vamos a tener suficiente agua en la universidad, porque a veces ni agua hay, jabón para estarse lavando las manos cada 3 horas, que es lo que está estipulado. Los baños huelen horrible. Si no nos garantizan eso cuando no había el virus y uno salía a las 10 de la noche y era un olor terrible, ahora imagínese ahora en pleno virus. O sea, uno se abstenía de ir al baño por el olor tan horrible. Y ahora Para mí, no creo que nos garanticen. A ver, y esas universidades... para mí que la universidad hace esto. Señor, sí, lo estoy oyendo. Para mí que la universidad está haciendo esto es más que todo para exigirle a los compañeros que no han podido estar al día. Lo que le interesa a ellos nomás es como la plata, no el bienestar de las familias ni de los estudiantes de la universidad. Para mí, que es para eso. Pero es válido. Lo que a mí me molesta realmente es que no dejen que uno elija. Porque igual la universidad es un negocio. Claro, es correcto. Claro, obviamente todo el mundo tiene que estar al día, pero exacto, obviamente tiene que tener consentimiento de cada estudiante. Exacto, exacto. Yo creo que y de cada trabajador de la universidad. No hay condiciones para nosotros volver de esa manera así, y sí te agradecería por lo menos en el nombre mío que llevaras esas dudas a los directivos, porque creo que no hay condiciones, somos demasiados y la infraestructura de la universidad avanza. Es más, me dio ya como dolorcito de cabeza y creo que eso es un síntoma. Profe, una pregunta ahí suelta. ¿Cuánto tiempo va a gastar la universidad para cumplir con el protocolo de entrada, de salida y de intermedio? O sea que prácticamente vamos a entrar y salir y no a estudiar. Vamos a perder una cantidad de tiempo en esos protocolos, mientras que aquí estamos estudiando prácticamente las 2 horas continuas y los profesores nos están formando bien por la vía virtual. Allá vamos a perder una cantidad de tiempo exagerada, demasiado tiempo. Bueno, también la verdad es que mucho estudiante no viene, no se presenta, mucho estudiante pues apaga el televisor, mucho estudiante se tira a la cama a dormir. Doctor, pero eso ya es como cada responsabilidad de cada quien. Entonces, sí es cierto, pero entonces tal vez eso hay que ponerle punto, porque es que no podemos permitir que todo el mundo quede en ese estado, ¿no? Profe, pero hay maestrías internacionales que se hacen online y digamos que tienen otras mediciones para que la gente asista a clase y sea académicamente más responsable. Yo pregunto una cosa, las universidades que están volviendo a la presencialidad, ¿cómo lo hacen? ¿Bajo qué protocolo? Solo conozco el caso de La Sabana, que tiene un protocolo gigante, pero porque ellos tienen campus universitario y todos los estudiantes ingresan, porque mi hermana estudia allá, entonces todos los estudiantes, los que llevan carro ingresan por un lado, los que van en bus ingresan por otro lado, les toman la temperatura y se registran con la aplicación que bajaron desde el celular. Entonces ya no hay carnet ni hay nada, sino solo la aplicación, y se tienen que tomar la temperatura al ingreso, al entrar al salón, al salir del salón y al salir digamos, del carro. Bueno, ese es el protocolo. Pero estudian solamente 2 semanas al mes presencial. A ver, un momento. Entonces, 2 semanas al mes presencial. El resto es virtual. Y al siguiente mes, otra vez 2 semanas. No son las mismas, o sea, no es la semana 1 o 2 siempre, sino digamos, estamos en octubre, ahorita es la semana 3 y 4. Y así van rotando las semanas. La Javeriana también tiene el protocolo para mitigar esto, lo de la pandemia, pero ellos, me imagino,
creo yo, y si no estoy mal, son un poco más grandes que la Sabana, y a la Javeriana le dijeron que los... Perdón, se fue. dijeron ¿A la Javeriana le dijeron qué? que los protocolos estaban mal. Los protocolos de la Javeriana. Sí. La única universidad que pasó La prueba, sí. A trabajar Te estoy oyendo intermitente. Repíteme que te estoy oyendo intermitente. ¿Ahora sí me escucha bien, profe? Sí, ahora está mejor la cosa. Ok, les estaba diciendo que a la Sabana No, mal. ¿Ustedes lo oyen bien? Para volver a... Él te dice que la única universidad que pasó el protocolo es la Sabana. Yo no sé si eso tiene que estar autorizado por alcaldía, yo supongo. Claro. Yo En supongo. Bogotá, Sí, eso tiene que... en Bogotá, La Secretaría de Salud. En Bogotá no se ha autorizado a ninguna universidad. Yo no sé si es la Secretaría de Educación. Bueno. La compañera Brenda del Río, profe, si quiere escúchela, que ella trabaja con la Secretaría de Salud. Bienvenida, Brenda. Profe, buenas noches. Buenas noches, Brenda. Sí, buenas noches. En Bogotá no se le ha dado la aprobación a ninguna institución de educación superior. La Universidad de La Sabana pues es vigilada por Secretaría Departamental y entonces por la Secretaría de Salud de Cundinamarca evaluó y aprobó pues bajo su protocolo. En Bogotá no se ha habilitado ninguna institución de educación superior, se está iniciando por aprobar jardines infantiles de carácter privado, ya sea de nivel preescolar, básica primaria, secundaria y medio, y también en colegios también de bachillerato, pero han sido muy pocos, ¿sí? Y en instituciones educativas superior todavía no se ha hecho la aprobación de ningún protocolo. Importante de todos modos que el decreto 216 de 2020 menciona específicamente que para las entidades o las instituciones educativas de educación superior, pueden, digamos, que habilitarse el servicio educativo si es en horario nocturno, es de 7 de la noche a 10 de la noche. Entonces, lo que mencionaba el compañero, en el momento de aprobarse el protocolo por parte de, o aprobarse el protocolo de la universidad, ese sería el rango de horas para el tema nocturno. En ese sentido, pues sí, como ya mencionaba una compañera, se perdería tiempo en la parte de los protocolos de ingreso y de salida. Y en ningún caso, el decreto es muy textual, muy claro en decirlo, que en ningún caso podrá el aforo superar el 25% de su población estudiantil. Población estudiantil, sin sumar la población académica y administrativa, que es un aforo que también se tiene en cuenta para la aprobación de los protocolos. Específicamente el protocolo de la universidad, que Mario lo compartió, la universidad tenía aprobado el primer protocolo que era en fase 1, que lo presentaron en junio. Ese protocolo, imagínense, tenía copiado y pegado unos protocolos de limpieza y desinfección que la Secretaría de Integración Social utiliza en sus jardines infantiles, ¿sí? Ahí está el documento, está la prueba. Yo inclusive enumeré las páginas, está en la página 11, 27, en donde, y en los anexos que hablan de los procesos de limpieza y desinfección, dicen desinfección de colchonetas, desinfección de peluches. La universidad tiene peluches, tiene colchoneta. No sé. No sé si los compañeros en qué momento jugamos con peluche. No, yo pero, no, eso peluche, no. Entonces imagínense la calidad de como para un proyecto de grado. La calidad de protocolo que se presentó. Por el proyecto de grado. Esa es aquí, digamos que el centro del análisis. Ya en el segundo protocolo que presentó en septiembre, por lo que las entidades le dijeron, oiga, ¿cómo que copió y pegó lo de Secretaría de Integración Social o de un jardín infantil? Por favor. Lo quitaron, ¿sí? Está un poco más aterrizado, pero enfoca el protocolo a que la universidad está habilitando prácticas de laboratorio. La universidad tiene como una sede donde hay unos laboratorios donde funcionan unas ingenierías, tengo entendido, una parte veterinaria,
o algo Sí. así que hacen práctica o de criminalística, fue lo que entendí el protocolo, más no en la parte de derecho. Entonces, era lo que yo le mencionaba al profesor de la primera hora. Derecho, una audiencia es un laboratorio porque los protocolos que presentaron en septiembre están enfocados a prácticas de laboratorio. Entonces, tampoco se aprobaron por eso. Es eso, profesor. O sea, técnicamente no estamos aprobados. No entiendo cómo van a abrir. No, señora, no estamos aprobados. Actualmente no se está aprobado. ¿La ¿Qué aprobación debe ser por responsabilidad? facultad o debe ser por institución? Se presenta por institución o actividad económica. En este caso lo presentaron como práctica de laboratorio. Brenda, ¿tú eres la que tienes una hermana en la Universidad de La Sabana? No, no, señor. No, soy yo. ¿Yo quién es? Adriana. Ah, Adriana Parra. Tú tienes una hermana. Sí. La verdad es que uno debe imitar las cosas buenas, ¿no? Si a la Universidad de La Sabana le está yendo bien y la han autorizado con lo que ella craneó, pues yo creo que es sano copiarlo de la Universidad de La Sabana. Entonces, ¿por qué, Adri, no me sintetizas bien? Profe, pero aquí ¿Qué es lo que se hace en la Universidad de La Sabana? hay que guardar las proporciones, por lo menos a nivel de infraestructura, porque es que donde estudia mi hermana es un campus universitario. Campus. Ellos están al aire libre, sus salones son cerrados, pero tienen ventanales en vidrio y ellos están totalmente oxigenados. Por eso creo que les darían su aprobación, porque es que ellos tienen un campus universitario. A lo que yo veo en nuestra institución, nuestra infraestructura es mucho, o sea, es muy diferente, no podría compararla, ¿cierto? Ahora, la rotación, el curso de mi hermana es mucho más pequeño, ella estudia con 22 personas. Nosotros somos mucho más que 22 y no van todas las 22. Y no creo Digamos, que ya en clase contraten, con 11 personas, dividieron el grupo en dos, 11 personas y 11 personas. y no creo que contraten, por ejemplo, 3 profesores de civil sucesiones para que nos dicten la materia, para que nosotros estemos separados de todos los compañeros. No creo que lo hagan. No, pero es que hacinamientos sí no puede haber. Yo sí soy el primero en resistirme a un hacinamiento. Yo aquí tengo 72 alumnos, pero los veo es en el computador. Y así ustedes no hacen daño ni yo les hago daño a ustedes. Pero no es verdad que yo me voy a meter en un salón con 50 o 60 alumnos. Por Dios, eso es Pero, doctor, un suicidio. sería por parte de la universidad mucha responsabilidad citarnos a clases, dado el caso de que no tenemos aprobados o sea, no hay protocolos de bioseguridad y la infraestructura es demasiado, o sea, es demasiado pequeña para tantos alumnos. Los salones pueden ser muy grandes, pero es que somos demasiados alumnos para meternos, o sea, tendríamos que coger casi toda la infraestructura de la universidad para dividirnos a un solo salón. O sea, me parece algo ilógico. Bueno, me faltó decirte algo de la Universidad de La Sabana. Ellos, digamos, siguen haciendo sus clases virtuales también, porque los que asisten a la cátedra, el profe hace la clase en tiempo real y el resto del grupo está en sus casas haciendo su clase virtual. ¿Me hago entender? O sea, que están viendo la clase presencial. Exactamente. Entonces, la mitad del grupo la ve por internet y la mitad del grupo está en la clase. Bueno, ¿y qué sentido tiene eso? Porque no puede haber un salón de 22 personas, profe. Partir un curso, ustedes vienen y ustedes no. Entonces, ese reparto, ¿cómo es? ¿Aleatorio? ¿Cómo será? No sé, ahí sí, no sé, me tocaría preguntarle a mi hermana. Pero digamos, cuando ella está aquí en la casa, tiene clase y los compañeritos están allá en la universidad. Pero es la misma clase, es como si tú nos dictaras ahorita. Yo te estoy viendo a ti en el salón dictando con mis otros compañeros y yo la tomo desde mi casa.
No sé por qué sí. Hay algo que me inquieta, según lo que dice la compañera doctor, y es el 25% de los estudiantes. Es decir, en el aula de clase nosotros estaríamos el 25%, de 72 serían 18 personas. El reglamento es 2 metros cuadrados por cada persona. En Sí. nuestra aula de clase no pueden haber más de 9, máximo 9 personas si es mucho, teniendo en cuenta los 2 metros cuadrados, porque nuestra aula de clase no da abasto para todas esas personas con ese protocolo. 2 metros cuadrados por persona, máximo yo diría por ahí 9. Y eso. Y pues es mi concepto, ¿no? Yo no sé si la universidad, al dividir un curso, tú dices que 9, 10, entonces habría que ponerle un profesor a estos 10, a estos otros 10, otro profesor y otro profesor y otro profesor. Tienen que contratar 10 profesores para que nos dicten clase a los 72. Eso es utópico. Sabemos que eso no lo va a hacer la universidad. Ni la universidad ni ninguna otra universidad llega hasta ese punto, ¿no? Es que, profe, la alternancia consiste en que algunos estudiantes van, pero ellos están calificados que tienen menor riesgo de contagio. Es lo mismo que está pasando en las entidades públicas. Algunos funcionarios van, pero ellos antes han llenado toda una encuesta de si tienen antecedentes físicos o tienen algún antecedente, sí, de salud, y solamente pueden ir algunos. El resto sigue trabajando desde la casa. Eso es la alternancia. Algunos asisten presencialmente, pero el resto sigue desde internet viendo la clase. O sea, no tiene sentido, pero además creo que nosotros no tenemos condiciones y no tenemos protocolo, entonces no sé por qué nos estamos preocupando por eso. Y la universidad en este momento técnicamente no nos puede obligar porque no tiene un protocolo aprobado. Sí. Y lo otro es que las entidades que están pues teniendo esas alternancias le contrataron rutas para que puedan desplazar a los empleados que por cosas pues de la naturaleza del cargo deben ir a laborar. Y primero, digamos, en mi caso, hicieron encuesta, en el colegio de mi hijo también hicieron encuesta y nos preguntaron quiénes estábamos en capacidades, primero, de salud, de riesgo, y en el caso de mi hijo, me preguntaron es si yo permitía, y es un colegio privado, que si yo permitía que mi hijo retomara, aunque sea los talleres, porque pues es un colegio técnico, para que retomara los talleres. Cuando les puse que no, me dijeron que no me podían obligar a que yo llevara el niño, ni tampoco le iban a hacer perder la materia, ni tampoco le iban a hacer evaluaciones prácticas. ¿Qué decisión tomó el colegio en el aspecto de talleres? Que les van a dar toda la parte teórica que les tienen que dar de 9º a 11, que es donde los especializan en taller, y cuando esto tenga como un menor riesgo, porque pues ahora estamos terminando pues, como uno de los picos que llaman, estamos empezando, en cualquier momento ya van a cerrar todo porque se va a iniciar otro pico que es más fuerte. Entonces, por tanto, ellos optaron por no arriesgar al alumnado, no irse en contravía con los padres porque eso generaría deserción escolar. Muchos se retirarían y empezarían a hacer como hay tantas formas de estudiar virtual. Empezarían a matricular a sus hijos en colegios virtuales y desertarían de los colegios presenciales y les hacían esas cosas impositivas. Por eso fue que el colegio de mi hijo en particular tomó la decisión de implementar toda la teoría cuando esto tenga algo de normalidad, porque pues esto no va a perdurar toda la vida, ni vamos a tenerlo por 50 años, sino que pues sí tenemos que tener paciencia porque esto va a tener una duración. Y por la misma desobediencia y también capricho de entidades, entonces esto se ha aumentado. Y le cuento, hay un caso particular. Mi hermana
a capricho le hicieron ir porque mira, es que lo tuyo es atender al cliente, porque cómo vas a creer que un abogado atendiendo un caso virtual, eso no se puede, si sepa dónde. A la casualidad de que el portero asintomático contagió a 8 de los funcionarios, esos 8 de los funcionarios contagiaron a sus familias y en este caso, en el mío particular, tengo un tío que está saliendo apenas de cuidado intensivo por ese capricho de una empresa. Se quedó sin 8 funcionarios, incluso iba la cuenta subiendo, incluyendo mi hermana que fue una de las contagiadas. Mi hermana contagió a más de mis familiares, que entre ellos hay uno en cuidado intensivo y no viven en la misma casa. Entonces, mire toda la oleada que se trajeron ellos por el capricho. Ahora que están respondiendo demandas penales. Porque eso es lo que está pasando. Usted a capricho hizo ir a personas allá colocándoles en riesgo la salud de ellos como funcionarios y de sus familiares. Entonces ahora ellos están atendiendo ese tipo de demandas que nosotros como familiares estamos interponiendo, porque se notó que era capricho de esa empresa hacer ir a los funcionarios y usted verá cómo se va en el metro y usted verá cómo llega, si llega en taxi y todo eso. Entonces, mire todo lo que esta cuestión alberga. Y en mi familia, ellos son muy estrictos, ellos son su tarro de alcohol para ingresar, sus guantes, su capuchita, que el tapabocas, que el tapete de desinfección con amonio. Aún así cayeron 9 miembros de mi familia y uno está saliendo de cuidado intensivo. Entonces, mire, profe, que la verdad se toman eso como si fuera un juego de escondites. Ay, no, si a mí no me encuentro, entonces no me contagio. Y eso no es así, profe. Porque ese vigilante, incluso cuando se dieron cuenta cuál había sido pues la raíz del contagio de los funcionarios de esa sola sede de la oficina de mi hermana, es el único que no le ha dado absolutamente nada. Él llega y dice, no, la verdad yo estuve aislado porque me mandaron a aislar, no le duele la cabeza, no tiene fiebre, no tiene absolutamente nada. Por eso fue que se dieron cuenta que él había sido el foco de contagio. Por las personas que tuvieron los primeros contactos con él, fue que se dieron cuenta. Entonces, la verdad, yo no entiendo pues cuál sea el objetivo de la universidad, querer implementar esto, buscar obligar al estudiantado a que, es que ustedes tienen que venir porque los exámenes, si usted sabe que sin notas ustedes pierden, entonces tienen que venir con persistencias, sin persistencias. Es que aquí tenemos protocolos. ¿Dónde están los protocolos en el transporte? Yo, por ejemplo, tengo mi carro, pero hay pico y placa. Entonces, cuando ustedes decidan, o pues ustedes, me refiero a la institución, que tengo que ir o que me van a obligar a ir y no tengo carro, entonces la universidad va a colocar rutas de acercamientos o por zonas, o cómo va a ser pues para que dé como una garantía, o a qué se debe, si ya venimos como 6, 7 meses pues en virtualidad y la persona que no quiere asistir pueden hacer exactamente lo mismo en el salón, pueden estar en cuerpo presente pero chateando en el celular, escribiéndose, mandándose notas en las agendas. O sea, el que quiera estudiar, lo quiere estudiar, sea virtual, sea presencial o como les parezca. Sí. Y cada uno mirará de que hasta qué punto quiere perder su dinero o lo quiere aprovechar o qué pasa. Pero yo pienso que aquí estamos todos con cédula y ya cada uno pues sabe qué quiere para su vida. La mayoría de mi salón ya somos bien hechitos, como se dice donde yo vengo. Sí. Entonces pues cada uno toma decisiones y una vez en la presencialidad miraba eso. El que quería tomar clase la tomaba, otros escuchaban música, unos jugaban en el celular. Entonces, si hacen lo mismo en la virtualidad, es lo mismo que la presencialidad. Lo que pasa es que están viendo un ser humano ahí en cuerpo presente, no están viendo cuadritos en el computador. Es como lo único. Y la verdad, les repito, no entiendo cuál es el objetivo de la universidad
y de no tomar pues como en cuenta todo lo que las instituciones de salud y los que están interviniendo en este caso están advirtiendo, están plasmando, están dando a consideración. Entonces, porque dicen, no, que tienen, o sea, no, la verdad no alcanzo a comprender si es que allá no están dimensionando las cosas como son realmente, como están propuestas, y el hecho de que porque a mí no me han contagiado, entonces no quiere decir que no lo vaya a tener. Y No, por pues, eso les puse el caso de mi familia. claro. Mire todos en la situación en la que nosotros estamos, y lejos, uno ni siquiera para poder hablar por celular porque se fatigan. Entonces, ve que eso a mí, este tipo de cosas, a mí personalmente me molesta, porque yo digo, ¿por qué no dimensionan pues cómo son las cosas? ¿Por qué quieren tomar a caprichos? Que no se aprenden de experiencias de otras Sí. entidades. Sí, ¿Por qué sí. no aprenden de las experiencias de otras entidades? Bueno, yo me pregunto y les pregunto, entonces, ante esta determinación de la universidad, ¿cuál sería la contrapropuesta de ustedes en Profe, orden a buscar la normalidad? Es decir, oponerse por oponerse, no, eso no tiene ningún sentido. Pero entonces, buscando la normalidad, que podamos volver otra vez a ser lo que fuimos. Y dentro de este terror del virus, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? profe, yo haría una pregunta, y es ¿cuál es la necesidad real de la universidad en volver a la normalidad en este momento de la pandemia? Porque es que como institución educativa ustedes tienen que velar por garantizar otras cosas. Y si el tema es, yo si voy a el rector me anotar, dice, mira, es un tema netamente académico, hay muchas otras metodologías que ustedes pueden implementar para llevar un control más eficaz si el estudiante está haciendo o no está haciendo. Si el tema es netamente económico, pues también hay otras metodologías para decir, mire, es que los estudiantes no están pagando, entonces vamos a hacer esto y esto y esto. Pero yo no creo que tengamos que, o sea, no nos tienen que poner en el rol de hacer contrapropuestas a una realidad donde no hay garantía. no es que la universidad les ponga, no, sino que a mí se me ocurre, ¿no? Eso es una cosa que estoy pensando, no es la universidad. Profe, a mí me ¿Cuál parece, sería? con todo respeto, que me parece descabellada la idea que una institución me diga en este momento de la pandemia, o sea, una institución educativa, que me lo diga mi jefe, que no tiene un copo de idea, bueno, pero que me diga la universidad donde yo voy a aprender, que me toca obligatoriamente en una facultad de Derecho ir a un salón, porque sí, pues yo te digo que eso ya es descabellado, ¿sí? Tanto jurídicamente como humanamente. Entonces, sencillamente yo le solicitaría a la universidad, primero que estableciera una ruta real de los estudiantes que tengan la capacidad física y de salud de poder ir a un salón, o sea, a la institución, con los protocolos. Y segundo, que den la libertad dentro de la autonomía de cada uno, que eso es constitucional y eso lo sabe el rector y lo sabe el decano y la decana o lo que sea, de que la gente pueda tener la elección de ir o no ir a la institución. Sí. Yo creo que es que estamos en otro escenario y la universidad no puede tomarse esas atribuciones, menos con los que está formando para ser abogados, pues. Que me diga eso el de ingeniería o comunicación, pues qué sé yo, pero no a nosotros. Creo que es una falta de respeto y además nos están poniendo una condición que de verdad nos están poniendo en una condición que no podemos resistir porque es que la pandemia no es un juego. De acuerdo. Yo creo que deben hacer otra, no sé, tienen que mirar otras alternancias, pero adicionalmente, pues, como darle la libertad a los estudiantes y partiendo del hecho que nos cumplan todos los protocolos de bioseguridad reales, o sea, de los que la norma dicta y la secretaría dicta. La pandemia no es un juego y la vida mucho menos. Yo creo que toca toca empezar por lo mínimo. Y lo mínimo Estamos de acuerdo. Profe. Mi doctor, buenas noches. Habla Oscar Gámez. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás?
Yo pienso que, Sería yo pienso que antes, sería muy dispendioso o una tarea muy difícil de consignar por escrito todas esas inquietudes que hemos estado hablando ahora, porque es que yo quisiera, y quiero, es que lo voy a hacer, yo quiero llevar todas estas inquietudes, las quiero llevar al seno de la universidad. Pero entonces, pues, para que no piensen que es que yo me las estoy inventando, entonces yo puedo llegar y mostrar un escrito, unas inquietudes. Nadie tiene por qué firmar ese escrito, sino que se condensa en un escrito las inquietudes de ustedes para yo poderle decir al doctor Hoyos, al profesor Hoyos, rector de la universidad, cuáles son los inconvenientes para poder establecer la presencialidad. Sí, yo lo que estoy oyendo, todos tienen razón, yo les doy la razón ante esos inconvenientes. Pero entonces, ¿cuál sería? ¿Seguimos así, como dicen los curas, per secula seculorum? Esa es la gran pregunta. No, la respuesta es no, pero por lo menos hasta que existan unas garantías que logremos establecer de común acuerdo, porque es que la vida es de todos, tanto del rector, de la gente Claro, administrativa, del profe, de mi claro. familia, ¿sí me entiendes? Entonces nos están poniendo a elegir en unos temas que eso de verdad es descabellado. Otra cosa es que ellos establezcan un protocolo, lo pongan en consenso y lo pongan también a votación de las personas que hacen parte de la comunidad estudiantil, ¿cierto? Que esto no debería decirlo, es que esto es lo mínimo que puede hacer una institución si va a abrir unas puertas otra vez. Y uno dice, listo, oye, es que han hecho de todo, han montado protocolos, hay enfermeras a la entrada, hay para tomar la temperatura, hay geles de alto impacto, cumplen con todas las normas. Uno dice, bueno, ya, el que quiera ser vago, pues que siga vago. Pero así como me lo están planteando, que ya el 7 de noviembre entonces tenemos que ir a la universidad si no nos tiramos el semestre y no sé qué, pues yo te digo que eso sí está muy lejos de la realidad. O incluso también se habló de que ya la evaluación no sería como antes, ¿no? De que aprueba o no aprueba, sino la evaluación es con notas, de 1 a 5. Volver a la evaluación de antes. Es decir, con... Profe, y otra cosa es que me parece, digamos, como de muy mal gusto que nos explicaba el docente de la clase anterior, que las evaluaciones iban a ser cuando fuese la asistencia presencial, o sea, se está de cierta manera coaccionando al estudiante a que obligatoriamente debe ir porque ese día es cuando se va a hacer realizar el examen, o sea, digamos que es de muy mal gusto que lo coaccionen a uno a que se debe ir o se debe ir, no me parece, profe. Bueno, Profe, las audiencias son virtuales, ¿cómo vas a decir? Si las audiencias son virtuales y la audiencia de Álvaro Uribe se hizo virtual, ¿por qué un examen no se puede hacer virtual? Yo también ya creo que está muy descabellada la universidad en todo lo que está planteando. Sí, esa comparación está buena. Si la audiencia de Uribe fue virtual, ¿por qué Ahora el en la examen? universidad, Sí. Doctor, o sea, también hay que tener en cuenta que en los protocolos y en lo que se ha dicho de la Secretaría de Salud, inclusive la Secretaría de Educación dice que se debe contemplar la opinión del estudiantado. De todos modos, y lo que han repetido los compañeros, es importante que hagan, no sé, una encuesta, alguna cosa, pues que se garantice que se toma la opinión del estudiante. O sea, yo creo que también hay que evaluar eso. Y si están pues evaluando lo que ha dicho la Secretaría de Salud, pues se tiene que tener en cuenta que ellos han mencionado que es algo no impositivo, sino que tiene que ser acordado con el estudiante y quien quiera volver. O sea, si hay gente que quiere volver, pues está bien, que lo haga, perfecto, pero pues que sea él quien asuma el riesgo, no de manera obligatoria para todos, porque pues aquí no he visto en ningún momento aquí cuando han consultado a los estudiantes para que nos digan vuelvan o cómo quieren o cómo les parece, si les parece volver o nada.
Entonces, tomar la medida arbitrariamente e imponerla de un momento a otro, faltando que un mes. Sí. Entonces, eso es menos de un mes. O sea, es algo pues muy complejo. O sea, tiene que ser mancomunado con nosotros. Sí, ¿cómo decir que no tienen la razón? Es decir, yo no puedo decir que no tengan la razón. Pero por otro lado, también demos un punto bueno al deseo de la normalidad, de volver otra vez a como éramos, de regresar a lo que fuimos, ¿no? Entonces, profe, digamos, bajo ese concepto, la universidad, digamos en mi caso, particular en mi caso, que yo tengo bastantes persistencias que por eso, aunque trabajo para las fuerzas militares, no me están obligando a ir y mi trabajo es presencial, porque lo mío son importaciones y exportaciones. ya. Y aún así, trabajo desde casa. La universidad, digamos, en mi caso particular, hablo por mí porque pues no puedo hablar por otros compañeros. La universidad, ¿cómo me garantiza de que yo no me voy a poder contagiar y de eso no me vayan a venir consecuencias graves que vayan a tañer no solo a mi hijo, sino a mí y que por tanto tampoco me van a coaccionar a que yo, ya faltándome el último semestre para culminar mi carrera, yo la pueda culminar teniendo la presencialidad por no poder asistir, dado el caso pues que logren obligar al estudiantado a ir a presencialidad. Digamos, ¿qué contempló la universidad que está tan objetiva pues en sus decisiones por lo que están planteando? Si yo estoy haciendo este tipo de coacciones es porque me siento supremamente objetivo para realizar y abordar todo lo que este tema conlleva. Entonces, digamos, a las personas como mi caso, la universidad, ¿qué planteamiento realizó para que yo pueda terminar mi último semestre sin necesidad de realizar la exposición? O me van a obligar a exponerme. Es como esas cosas. ¿Qué hizo la universidad? ¿Qué planteamientos dio? Porque a nosotros no nos han preguntado, por lo menos a mi correo no me ha llegado ningún link para que yo diligencie y soporte mi decisión de volver o no volver y por qué. Entonces, como para este tipo de personas, la universidad, ¿qué contempló? Personas como mi caso. Sí, sí es cierto, y como tantos otros casos, ¿no? Pues, doctor, buenas noches. Sí, con algo tan riguroso que van a ser las pruebas de estado, van a ser virtuales, ¿cómo nos van a obligar a ir a la universidad a hacer un examen, un parcial? Si hasta las pruebas de estado en el momento van a ser virtuales. Espérate, lo anoto eso. Igual, complementando lo que menciona la compañera Diana y Sandra, es muy claro el decreto 216 del 2020, donde menciona que la institución debe garantizar la adecuada verificación de factores de riesgo de la comunidad académica, ¿sí? Entonces, preguntarle al estudiante, preguntarle al docente, preguntarle a la parte administrativa y a todo el personal, ya sea de operativo o de apoyo que tenga la institución, preguntarle cómo está en su condición de salud, su entorno familiar, y dice muy claramente el decreto que en todo momento se debe favorecer el trabajo en casa o las actividades en casa, sobre todo cuando se presentan antecedentes médicos de riesgo, lo que mencionaba Sandra. Ahora bien, también el mismo decreto menciona que la comunidad académica, que ya sabemos que la comunidad son los profesores, los estudiantes, las asambleas que se conforman, deben conocer la situación epidemiológica del territorio donde se encuentra la institución educativa, en este caso, pues de Chapinero, de la localidad de Chapinero. La universidad ha socializado la situación epidemiológica no solamente de la localidad, sino también del sector, de la UPZ, del barrio y de los factores que influyen allí en el sector. No creo, porque a día de hoy y estábamos en un factor de reincidencia y una tasa de ataque de 3.7 para Chapinero, que eso es altísimo, es como la tercera o la cuarta localidad, va por delante de Kennedy y Suba. Entonces, en ese sentido, la universidad en ningún momento ha socializado a la comunidad académica cómo está la situación epidemiológica de su zona, ¿sí?
ya que digamos que en marco de esta pandemia pueden existir sectores, ¿sí? O donde se disminuye la transmisión o aumenta la transmisión y entonces se aplican las medidas de cese de actividades. Entonces son cosas que es muy importante que la universidad tenga en cuenta y no es, digamos, que capricho o opinión de los estudiantes, sino pues ya explícito está en el decreto 216 de 2020, que me parece raro que la universidad diga que es que porque el decreto lo dice, pareciera que no se han leído el decreto, porque el decreto está expreso en los protocolos que se deben realizar. Como eso, profe. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ya es una instrucción? O sea, ¿ustedes les dijeron abrimos el 7 de noviembre o acá estamos especulando? No. En concreto... Esa fue la orden que dio la universidad. En concreto, la reunión la sostuvimos el profesorado, decanos, con Isaac Moreno. Y él pues fue corto, conciso, y nos dijo pues que el sustento de las determinaciones está en el decreto 216 y que a partir del próximo módulo, se va a implantar la alternancia en la universidad. El próximo módulo es el 9 de noviembre. Entonces, que va a haber presenciales y que sigan las clases virtuales. Entonces, esa es como la idea, como la determinación. Sí se dijo que a partir del 9 de noviembre, en ese modelo, comenzará la alternancia en la universidad. Pero supongo que tiene un asesor jurídico o alguien que le diga que sin habilitación no puede abrir. Entonces, perdone, Adriana. Profe, yo le quiero preguntar al respecto, o más bien a colaborar con esa intención, con esa idea. Resulta que la universidad se está basando en un decreto de la Secretaría de Educación y no se está basando en la Organización Mundial de la Salud ni la Secretaría de Salud. Y además, profe, esa decisión que toman las directivas de la universidad, que generalmente son ingenieros y abogados los que toman la decisión, yo le pregunto a esa directiva, ¿a cuántos médicos le han consultado esa decisión? Porque es que aquí no estamos hablando de otra cosa diferente a la vida, a la integridad personal de cada quien, de cada estudiante. Eso es lo que yo digo, el por qué la universidad toma una decisión sin consultar médicos, sin consultar la Secretaría de Salud, sin tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahí es como muy personal de la junta directiva que toma decisión. No, concretemos esto y hagámoslo así ya. No, porque aquí estamos hablando de la vida del ser humano. Y ahí hasta donde yo veo por encima, no sé, obviamente allá mirarán, pero no creo que hayan contratado 10 médicos para que determinen, no han tenido en cuenta el pico de contagio, cómo se está elevando. La universidad debería esperar a que ese pico de contagio baje notoriamente. Ese pico de contagio debe bajar prácticamente a cero para que no se corran riesgos en esas reuniones que vamos a hacer de la formación académica. Eso lo tiene que haber. ¿Y quién da ese dictamen? Quien trabaje con la salud. Sí. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la universidad para tomar una decisión tan seria. Porque o nosotros llevamos o nosotros nos contagiamos allá y traemos. Y eso no lo va a saber nadie. ¿Cierto? Yo creo que hasta ahora la universidad con las clases virtuales está haciendo una excelente gestión porque todos estamos estudiando y no hemos parado nuestras clases, no ha sido necesario. Lo que dice el profe, lo que dice del 25% de las clases, a mí me parece viable que si hay personas que quieren asistir allá, pues las demás recibamos por la virtualidad la clase. Ya, eso sí es
sería procedente que 10 personas vayan al curso porque quieren ir y las otras 62 personas simultáneamente reciban la clase, sí, pero al aula de nosotros tenemos, que era una de las más grandes, ahí no van a caber más de 10, 12 personas, ¿cierto? Y el resto, la universidad no va a tener que hacer una inversión para contratar nuevos profesores o para que los estudiantes, unos sí tengan clase y otros no. Yo creo que lo que dijo la compañera Adriana Parra, ella está buena la idea por un lado, o si no, pues continuar como estamos. Profe, yo te propongo otra pregunta, qué pena. Sí. Ay. Sigue. Vale, dale. ¿Cuántos módulos nos quedan? O sea, ¿cuál es la necesidad de que el último módulo nos tengamos que arriesgar sabiendo que es el momento del contagio? O sea, ya sí, pasamos como 8 meses. Queda este módulo de noviembre, es el último, sí. Exacto, o sea, ¿por qué hacer todo este despliegue y hacer toda la situación que están, pues, digamos, suscitando con ir a la universidad por un mes? O sea, si ya solamente queda este mes de clases, que es, digamos, que para el cierre, y podemos cerrar el año como lo hemos venido trabajando, pues virtual, pues cuidándonos y trabajando todo, ¿por qué arriesgarnos el último mes, que se supone que es el segundo pico de contagios, que se tiene previsto que van a aumentar los casos y que va a ser otra vez un tema grave de salud, pues por lo del COVID? O sea, ¿para qué la universidad está presionando para que nosotros vayamos el último mes? O sea, si solamente queda un módulo. O sea, fuera que quedaran 2, 3 y uno dice, bueno, listo, vamos a empezar a intentarlo. Pero ni siquiera hemos podido pasar el segundo pico, pues esperemos que pase el segundo pico, terminemos el año ya como está, porque solo queda un mes, y esperemos ahí sí el otro año cómo evoluciona pues digamos que la pandemia, para ahí sí empezar a mirar las medidas necesarias para poder empezar la alternancia. Pero digamos que me parece un riesgo muy alto que también estamos tomando, tanto nosotros como los estudiantes como la universidad, para aumentar los contagios. Primero, o sea, no estamos, pues digamos que pensando en general. Primero porque esto va a aumentar también y va a hacer que se incrementen los casos para nuestras familias y en general. Entonces, no sé, o sea, no entiendo cuál es el afán de la universidad en hacernos ir por un solo mes. O sea, ya deberíamos dejar terminar este año como lo hicimos 8 meses, o sea, por un mes no creo que haya mucha diferencia para la universidad. Profe, yo te propongo algo. Sí. Es qué posibilidad hay de que tú, digamos, charles con, no sé, con el director o bueno, y le expongas como todo este tema y además que te pueda brindar más información de cuál es la idea de él en cuanto a los protocolos y ya como la ejecución real de volver a la universidad, cómo sería, ¿cierto? Porque creo que no tenemos como la información completa y cómo ellos pretenden socializar eso con el estudiantado o qué nos van a decir, o solamente nos van a decir, mire, tienen que volver el 9 de noviembre y punto, ¿sí? Entonces, yo de entrada te propondría eso. Yo pregunto, quedaría muy difícil que ustedes, como tarea para mañana, me sintetizaran estos puntos de vista, porque es que yo he tomado nota de algunos, pero a mí se me escapa un montón de inquietudes de ustedes. Pero si yo tengo, entonces yo voy en concreto, mire, los puntos son estos y estos y estos, las inquietudes, las inconformidades son estas y estas y estas. Entonces a mí me queda más fácil, pues, enfrentar al rector, enfrentar a Isaac con ese bagaje de información que ustedes me dan. ¿Será muy difícil eso? No, profe, de una. Y si de pronto cuando hagan ustedes sus reuniones, ¿por qué no de pronto invitan a cada uno el representante de cada salón de pronto para que él nos lleve mensaje a todos? No sé si de pronto sea más conveniente a que enviemos una carta y nos la respondan ya después de que tengamos que ir a la universidad.
Bueno, también me gusta esa idea. Entonces voy a poner aquí propuesta. Convocar a los representantes de curso. Exacto. Eso sí me parece muy bueno. Convocar a los representantes de curso para oír los representantes. Entonces cada representante trae las inquietudes de su curso, que necesariamente serán las mismas de otros cursos, pero también habrá algunas novedades. Y la universidad les va a hablar a esos representantes y va a contestar todas esas preguntas. ¿Por qué? Esa pregunta es muy valedera. ¿Por qué si hemos venido así todo el año? ¿Por qué ya en el último módulo del año vamos a tener que ir a la presencialidad y exponernos a un riesgo muy grande? Sí, eso es valedero. Entonces esta propuesta de convocar a los representantes de curso a mí me gusta mucho y la veo positiva, siempre y cuando el representante vaya bien dateado, porque es que si va un pelmazo que no sabe hablar nada del curso, pues ahí sí estamos mal. Entonces ese representante, pues, ¿qué les va a transmitir a ustedes? Con carpeta y todo. Eso. Entonces, mientras tanto vayan pensando en todas esas inquietudes y yo voy a hablar esto con el propio Isaac y con el doctor Hoyos, porque sí, hay que oírlos a ustedes. Hay que oírlos. No es que la universidad pierda su autonomía, no. Se trata de que la universidad sí sea autónoma, señale sus normas, sus reglas, pero dentro de un consenso de entendimiento. Ahora, créanme que la universidad no es impositiva, no es que diga, bueno, yo nací con ganas de esto hoy y eso se va a hacer. Es como cuando Chávez salía de compras. Este edificio, esta casa, este edificio, y ahí no había nada que hacer. Y expropiaban y le quitaban el edificio al dueño. No, yo creo que la universidad se presta para un consenso. La universidad está presta a oírlos a ustedes sobre las inquietudes. En modo alguno yo veo esto como una camisa de fuerza, como una imposición, sino que la universidad pensó que podíamos intentar volver a la normalidad a partir del 9 de noviembre. Es una fecha de inicio, así como puede ser enero o febrero. Igual. ¿Sí? Doctor, hay un tema que se ha venido debatiendo con los compañeros el día de hoy y que me parece el más importante, ¿sí? En estos momentos, que la universidad quiere llevarnos a una presencialidad, pero ellos no han cumplido con el requisito mínimo de un protocolo de bioseguridad aprobado. O sea, es que eso es lo que me parece más tenaz y terrible y nefasto, que estén pidiendo opiniones de una situación que ni siquiera ha sido arreglada ante el ente que es el Ministerio de Salud, o no sé ante quién va a la Secretaría de Salud, pero me parece terrible que cuelguen en la plataforma un protocolo falso. O sea, eso me parece más nefasto todavía, doctor. Yo no he visto eso. ¿Hay un protocolo? Sí, señor. ¿Colgado ya? En la plataforma, en circulares, después de la circular número 22, hay dos protocolos. No sé, por eso le digo en este momento, me parece terrible saber que no han sido aprobados y ellos los cuelgan públicamente para que la comunidad estudiantil mire documentos erróneos, falsos. Si sabemos que no están a aprobados. ver, entonces estoy tomando nota. Después de la circular, ¿cuál circular? La número 022
en circulares, uno entra a la página principal y hay una ventana que se despliega inmediatamente que se llama información general. Sí. Ahí dice circulares, bueno, qué sé yo, todo lo que es lo de información general. Y en las circulares, ahí dice protocolos de bioseguridad. Ah. Hay 2 PDFs, entonces no entiendo. Y entonces ahí está colgado un protocolo de seguridad que no ha sido aprobado, lo que yo estoy entendiendo. Pues según lo que hemos debatido el día de hoy con compañeros que trabajan en la Secretaría de Salud, y no han aprobado a ninguna institución universitaria a nivel distrital, porque la universidad que está trabajando es departamental, que es otro ente el que está regulando a la Universidad de La Sabana, pero digamos la distrital, la de Bogotá como tal, no hay ninguna institución de educación superior aprobada. Es lo que primero debemos partir desde ahí. O sea, si hay un protocolo, ¿cómo fue? Y si en realidad lo aprobaron, o sea, digo yo, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que ahí sí sería muy buena la intervención de la compañera que trabaja en secretaría, si tiene tiempo, que nos ayude. Sí, porque no solamente tiene tiempo, sino que tiene conocimiento, ¿no? Que está manejando eso, que por lo menos yo no lo manejo. Entonces, en ese sentido, ella nos puede ayudar mucho, orientar mucho. Ah, caray. Ya nos ayuda, profe. Entonces, ¿cuándo tendría yo esas inquietudes? ¿Me lo pueden mandar a mi correo? ¿Sí? Pues yo mañana voy a montar como uno de lo que conozco, como de los requerimientos a nivel de Secretaría de Salud, pues cogiendo como, yo trabajo en una IPS, entonces como que cojo ahí y lo cuadro. Y además que tú estás como enterada, estás viendo lo de la Universidad de La Y voy a Sabana. revisar, voy a hablar con mi hermana a ver si logro tener más información de eso, o si ya hay algo, voy a revisar en la página de La Sabana a ver cómo están los protocolos de ellos, a ver si aparece algo y los como referencia a eso. Bueno, ¿por qué no anotan mi correo, sí? Sí, ¿cómo es? Mi correo es Maralta. Maralta es Altamar al revés. Maralta Edgar, todo unido, minúsculas. Maralta Edgar, @hotmail.com. Maralta Edgar, @hotmail.com. Listo, profe. Si a mí me llegan esos correos, entonces yo puedo mostrar. Digo, miren, estas son las inquietudes. Sí, es que estamos en un momento crucial, no es un momento para jugar, ¿no? Pero, no sé, demos no solamente la crítica, sino que también propongamos, digamos, cómo podría ser. No es decir, no se puede, no, no se puede, pero ¿cómo podría ser? Podría ser así, podría ser por esto, podría ser si se tomara esto, podría ser, ¿no? Y no decirle a la universidad, no, nada de lo que usted dice lo vamos a aceptar, no. Porque es un buen deseo, ¿no? Y yo, a título personal, yo sí quiero volver a como éramos antes. La verdad que sí, añoro la universidad antes de esta desgracia. Qué rico volver a ser. No solo usted, doctor. Créame que en mi caso personal, que este año económicamente ha sido fatal, yo era funcionario de la Cámara de Representantes y salimos 450 personas que dependíamos económicamente de un contrato. Entonces, créame que no es solamente usted el que quiere volver a la normalidad, porque todos tenemos familia, todos comemos, pagamos universidad, pagamos servicios, claro, y cantidad de cosas. Entonces, créame que no, esto no es fácil para el mundo entero. Esto no es. Entonces, el deseo de la universidad es valedero, es un deseo propio, ¿no? De todos, ¿no? Entonces,
deseamos tener la universidad que teníamos. ¿Y cómo podemos volver a esa universidad? Esa es la pregunta. Porque yo sí quiero volver, ustedes también. Volver a que los contagios bajen, profe, a que se vaya regulando esto, yo creo que es lo más importante. Profe, yo creo que el deseo de retornar es mutuo, pero yo sí le diría a la universidad que hay un factor muy importante que hay que tener en cuenta y es el partir del punto de diferencia. El respeto a la diferencia es importante y la vida no se negocia, la vida no tiene negocio en ninguna parte, bajo ninguna circunstancia. Es primordial. Sí, sí, voy a poner esa frase. La vida no se negocia. Profe, con su venia, ¿será que la doctora Adriana Parra puede enviar su número de teléfono? Sí, ya les envío. ¿Que me dé ella el teléfono de ella? Sí, ¿O el para mío? poder tener contacto con ella, profe. Sí, cómo no. Incluso anoten todos mi teléfono. Mi teléfono está abierto para ustedes. Es el 311-474-7587. Bueno, ¿y cuál es el teléfono que yo voy a anotar? ¿El de quién? Adriana Parra. Ya te lo envié ahí. ¿Es 320? Entonces, espérame. 320. 854. 854. 7868. 7868. Adriana Parra. 9º semestre nocturno. 9º A, profe. 9º A. Ok. Sí, qué vaina, ¿no? Este mal nos mató a todos. Este mal terrible. No se quedó nadie por fuera. A todos nos afectó. Este mal, pues, iba acabando con todos. Se llevó mucha gente. Y los que falta por llevarse también. Pero de todas maneras, nos complicó la existencia. Y entonces, no quiero no ser como fatalista. ¿Será eso designio de Dios? ¿Será que Dios nos mandó esto? ¿O simplemente es? Porque es que yo creo que este virus fue fabricado. Este virus lo fabricaron los chinos para acabar con media humanidad. Y la otra media humanidad puede salir a flote con la vacuna que yo, chino, preparo. Entonces, es tremendo, esto es tremendo. No puedo uno decir que es que no, es que esto nos tocó a todos, a todos. Yo no había visto una cosa así, tan poderosa. Un bichito que no se ve, que es imperceptible, y acabar con toda la humanidad, eso es bravo, muy bravo. Yo pienso eso. ¿Y a qué lo debemos? En fin, puede haber tantas razones. ¿Será un castigo de Dios? Puede ser, ¿no? Puede ser. Dios da, Dios quita, profe. ¿Qué me dices? Que Dios da y Dios quita. Ahí sí no sabemos. Ah, sí, Dios da y Dios quita. Sí, y pareciera que con agua, fuego y enfermedades, Dios le da ¿qué le dijera? Nos da a todos una bofetada grande. Nos golpea para que despertemos. Despertemos de ese letargo en que nos encontramos. Una sociedad indiferente. No nos preocupa el vecino. No nos preocupa
lo que yo le haga al vecino. Lo importante es hacerle daño. Tremendo. Yo lo estoy pasando en este momento. Me han hecho mucho daño. Pero todo lo importante no es el daño, no, sino es que hay que hacérselo. Es que el doctor Otamal hay que joderlo. Entonces, pues bueno, si ese es el destino, aquí estoy, no me voy. Sigan, que yo aguanto, ¿no? En fin, de modo que este tema de hoy sí es interesante. Entonces hay que decir que ese 9 de noviembre tiene unos bemoles. Esos son los bemoles que yo quiero tener en un correo rápido, pronto que me manden para yo poder hablar en propiedad. Yo ya no soy el decano, ¿no? Yo soy ya un profesor común y corriente. En la decanatura está la doctora Uribe. A partir de, pues, de hace 15, 20 días más o menos, ella es la decana. Y yo quedo simplemente como un profesor, porque me encanta ser profesor, a mí me fascina. Profesor en materias de derecho civil. Y una materia que la estudio por hobby, que es el derecho romano. Ese derecho romano es hermoso. Bueno, muchachos, entonces dejemos este tema, digamos que visualizado, y vamos a ver, yo les prometo que mañana intento hablar con el doctor Hoyos, o si es el caso, con el mismo Isaac. Bueno. ¿Qué horas son ya? 25 para las 10. Dictamos siquiera unos 10 minutos. Volvemos otra vez a nuestro tema, que es el testamento. Hablemos de la apertura y publicación del testamento cerrado. Para la apertura y publicación del testamento cerrado, debe tenerse un cuidado muy especial en lo que ordena el artículo 60 del decreto 960 de 1970. Entonces, pensemos en el artículo 60 del decreto 960 de 1970. Entonces, para la apertura y publicación, esa disposición dice que esa apertura se cumplirá por el notario o por el cónsul que haya autorizado ese testamento. El artículo siguiente, el 61 de ese mismo decreto 960, establece que cualquier interesado presunto en la sucesión puede solicitar la apertura y publicación del testamento, presentando prueba de la defunción del testador, copia de la escritura y, si fuera el caso, el sobre que contenga el testamento. Entonces, ¿qué hace el notario? El notario, a quien se pide la apertura y publicación del testamento cerrado, dispone que se cite a los testigos y para eso señala una audiencia, señala día y hora en que deban comparecer ante él para poder tomar una determinación en cuanto a la apertura y publicación del testamento. Muy bien, se presenta la solicitud y el sobre. Entonces, ¿qué hace? El notario hará constar el estado del sobre. Debe expresar las marcas que tenga el sobre, los sellos
las demás circunstancias que encuentre en el sello. Y entonces señala día y hora para que comparezcan ante él los testigos que intervinieron en la autorización del testamento. Muy bien, se llega el día y la hora señalados por el juez. Y entonces se procederá al reconocimiento del sobre y de las firmas que se pusieron en el sobre. Los testigos y el notario teniendo a la vista el sobre y la escritura original. Seguidamente, el notario en presencia de los testigos y los interesados extrae el pliego contenido en el sobre y lo va a leer, como dice la norma, de viva voz. Se termina la lectura y deben firmar los testigos a continuación de la firma del testador. Y se acostumbra a firmar en las márgenes y en todas las hojas que tenga el testamento. Firma, todo el mundo. De lo ocurrido se va a levantar un acta. Y entonces, con mención de los que estuvieron, la identificación y la transcripción del texto íntegro del testamento. Ahora, si hay alguno o varios testigos no concurrieron, entonces el notario ante quien se otorgó el testamento abonará las firmas que aparezcan ahí. ¿De qué manera? Confrontándolas con las del original de la escritura de protocolización. Que no hay notario. Entonces tiene que haber un notario encargado. Entonces, si el notario falta, abonará las firmas quien actualmente desempeña las funciones. Puede ser el notario encargado. Entonces, tenemos que el testamento queda abierto y publicado. Y entonces se va a protocolizar con lo actuado por el mismo notario. Y entonces el registro se va a efectuar sobre la copia directamente adelantada por el notario o el que reemplazó al notario. Bueno, si hay alguna persona que tenga interés en el testamento y se opone a la apertura, ¿qué debe hacer el notario? Entonces el notario, como hay oposición, se abstiene de abrir el sobre. Entregará entonces el sobre y copia de lo actuado al juez competente que va a conocer el proceso de sucesión para que ante él se tramite y se decida la apertura. Y esto se va a realizar o se va a gestionar como un incidente. Un incidente. Un incidente pues que se lleva hasta su final. Hay casos en que hay oposición a la apertura y a la publicación. La apertura y la publicación judicial del testamento puede generar o crear oposición. Y entonces, si hay oposición, el Código General del Proceso, en su artículo 473, nos habla de la apertura y publicación judicial del testamento cerrado en caso de oposición. Y entonces es un artículo un poquito largo, trae 3 puntos largos, que yo diría que por lo menos podíamos pues tener una idea de cuáles son esos puntos. Dice el 473
para la apertura y publicación del testamento cerrado, en caso de oposición, se procederá así. Entregada por el notario al juzgado, la cubierta del testamento y la copia de lo actuado ante aquel, una vez reconocidas las firmas, se extenderá acta sobre el estado en que aquella se encuentre, con expresión de sus marcas, sellos y demás circunstancias de interés, y se señalará la fecha y hora para la audiencia con el fin de resolver sobre la oposición. Ese es, digamos que, lo vital. Segundo punto, rechazada la oposición, se abrirá y publicará el testamento que se protocolizará por el juez con todo lo actuado en una de las notarías del lugar. Rechazada la oposición, se abrirá y publicará el testamento que se va a protocolizar por el juez con todo lo actuado en una de las notarías del lugar. Si las firmas puestas en la cubierta del testamento no fueren reconocidas por el notario que lo autorizó o por cualquiera de los testigos instrumentales, o no hubieran sido debidamente abonadas, el juez procederá siempre a su apertura y publicación y dejará en el acta el respectivo testimonio. De igual manera procederá el juez cuando en concepto del notario de los testigos la cubierta ofrezca señales evidentes de haber sido abierta. En los casos anteriores, el juez dispondrá que el testamento no es ejecutable mientras no se declare su validez en un proceso verbal con citación de quienes tendrían el carácter de herederos ab intestato o testamentarios en virtud de un testamento anterior. Entonces, como aquí se alude al proceso de conocimiento sin especificación, debe entenderse que la cuestión se somete al proceso verbal, pues a este debe sujetarse todo asunto contencioso que no tenga asignado trámite especial. Porque es que todo lo que no tenía un trámite especial se llevaba por el proceso ordinario. Hoy ya no hablamos de que se lleva al proceso ordinario, sino que se lleva al proceso verbal. Todo aquello que tenía un procedimiento especial, eso ya desapareció. Los procesos ordinarios desaparecieron y fueron reemplazados por el proceso verbal. Puede haber también petición para reducir a escrito el testamento verbal. Y entonces hay una reglamentación de cómo debe presentarse ese testamento. Bueno, muchachos, yo voy a cortar la clase aquí. Falta un cuarto ya. La verdad es que sí me preocupa muchísimo, muchísimo el devenir de la universidad. ¿Qué va a ser de nosotros a partir del mes entrante? ¿Cómo se irá a desarrollar esto? ¿Cómo se irán a canalizar y a resolver todas nuestras inquietudes? ¿Y cómo podemos llegar con la universidad a un consenso? Sí, esa es mi inquietud, pero voy a transmitirle todas esas inquietudes al doctor Hoyos y a Isaac. De todas maneras, muchachos, cuidémonos mucho. Si estamos jugando con la vida, tengamos en cuenta y seamos responsables de todas esas normas de seguridad que nos dan. No asistamos a fiestas, fíjense que a cada rato aparece
que la policía cerró 250, 300 fiestas. Y pues no irnos por la calle del medio, ¿no? Y todos tienen razón, que yo tengo mi papá y mi mamá, que yo tengo a mi señora y a una hijita. Todos tenemos siempre a alguien a quien proteger. Entonces, protejamos a esas personas, protejámonos a nosotros mismos, protejamos a la universidad, protejamos a nuestros rectores, protejamos a nuestros profesores. Es decir, protejámonos mutuamente. Esa es como la idea. No pelear, porque es que la idea no es pelear, sino de buscarle la convita al pan. Es lo que yo estoy pensando y va a ser mi mensaje a la universidad. Estoy entendiendo que no puede ser impositivo, que por qué la universidad escogió el 9, por qué no pudo ser para enero o febrero. En fin, ahí tengo un montón de inquietudes anotadas, más las que ustedes me hagan llegar. Bien, entonces... Mientras exista la tecnología, podemos continuar. Yo sé que los compañeros todos estamos con esa, no solo necesidad, sino deseo y anhelo de culminar satisfactoriamente nuestra carrera. Entonces, mientras exista la tecnología, podremos culminar de esa manera. Sí, sí es cierto. Y hay que buscarle la comba al palo, hay que buscar la forma como ustedes puedan terminar los estudios sin sufrir detrimentos. ¿Correcto? Pero también, no sé, pensemos en nuestros directivos, en las inquietudes que tienen. Y realmente mañana sabré cuáles fueron los motivos para llegar a lo que llegamos, para tomar la determinación de que el mes entrante va a funcionar la alternancia. No conozco el decreto, pero si el decreto no lo pone como obligatorio. Yo pregunto, ¿ese decreto obliga a las universidades a la alternancia? ¿Las obliga para que dicte unas clases presenciales y otras no? No, no es obligatorio. Al parecer lo sugiere, profe. Ahí pone unas medidas previstas que ya de acuerdo a cómo se ha manejado la pandemia, pero no lo obliga. No obliga, ¿cierto? No, señor. Ese es un buen punto. Bueno, mis queridos magistrados, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias, profe, por tu ayuda. No, con gusto, porque pues a mí me interesa el bienestar de ustedes y el bienestar de ustedes es mi propio bienestar también. Y a nosotros es tuyo, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A mí me preocupa, yo quiero es ayudarlos a salir al otro lado. Ayúdame que yo te ayudaré. Nosotros también lo apoyamos a usted, profe. Muchas gracias. Gracias, Dios te doctor. pague. Dios lo bendiga. Gracias, profe. Luego. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por esos buenos deseos. Ustedes que sueñen con los angelitos. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Muy bien. Bueno, gracias. Pues. Y ya faltan que 7 minutos para las 10. Bueno, feliz noche, pues. Gracias.
Listo. Yo apostaba en este banquillo muy así, parado encima, pero si lo vieron, yo estaba dormido y parado y con la televisión, utilizando la mamá, un poquito, más. Sí, se me acaba de preguntar qué le pusiste.